Fortaleza. Constancia. Inspiración. Y no violencia, porque Gandhi, por ejemplo, llegó a ser... Sí. No violencia, logró ser el exponente de la no violencia y hizo un movimiento histórico muy importante. El amor hacia los demás, altruismo. Altruismo. Humildad. Humildad. Patriotismo. Unidad. El perdón. Unidad. Perdón. Sensibilidad. Sensibilidad. Feición. ¿Cuál? Fe. Fe, ok. Ética. Etcétera. Además no sé si ustedes han oído un dicho que dice que si no puedes ser un buen ejemplo, serás una terrible advertencia. Si no puedes ser un buen ejemplo, serás Una terrible advertencia. una terrible advertencia. Si no puedes ser un buen ejemplo, será una terrible advertencia. En la historia los tenemos, ¿no? Y grandes. Tenemos terribles advertencias. O sea, que algunos de los líderes de la historia nos han enseñado que se pueden hacer grandes movimientos sociales. Otros nos han hecho una terrible advertencia. Sí, que podemos llegar a catástrofes inmensas sociales, ¿no? Miremos los hechos de la historia. De los hechos de la historia, ¿qué podemos aprender? ¿Perdón? Que no hay que repetir lo malo. Y vuelvo a Hiroshima. En Hiroshima está el museo más precioso de la paz del mundo. Y lo hicieron los japoneses, los mismos de allí, perdonando a sus agresores por el gigantesco daño que pudieron hacer en ese lugar. Tal vez el daño más grande del mundo es la bomba atómica, no hay duda. Y allí donde ocurrió, se creó todo un movimiento por la paz. La resiliencia. La resiliencia. Cuéntanos cómo sería. Pues eso, o sea, ayer Cuéntanos. es la capacidad de las personas y de las comunidades a enfrentar y a salir de lo que les pasa, a afrontar la vida, ¿no? Entonces, pues uno ve en la historia cómo unos salen y cómo otros no, y se da uno cuenta de muchas cosas. De la fortaleza, de la capacidad social de salir, de cambiar. El cambio, si algo nos enseña la historia, es el cambio. Nosotros sabemos que no hay un imperio que dure la eternidad, que no hay un pueblo que esté sometido por una eternidad, porque hay ciclos, porque hay una capacidad de resiliencia social muy grande, ¿sí? Valores que aprendemos de la historia. Miremos ahora en el arte. ¿Cuáles son los valores que aprendemos en el arte? La estética. Vamos a mirar. Estética. Estética. Sensibilidad. La expresión del alma. Expresión. Comunicación. Armonía. Imaginación. Inspiración. Intuición. Belleza. Respeto, perfecto. Respeto, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta como si yo estoy en una clase de historia y luego voy a una clase de arte? Si yo estoy bien canalizada, si yo tengo maestros que me ayuden a canalizar, si con mis compañeros, miren nomás lo que estamos logrando del ser humano, canalizado correctamente, integrando valores a las materias. Es asombrosa la riqueza, ahí está, es una mina, pero nos toca tener conciencia y saber para dónde vamos. Cuando lo enfocamos, ahí va saliendo, y además va saliendo en nosotros, no solo va saliendo en las materias. Aquí en el arte hay algo muy hermoso que es, ¿alguien alguna profesora de arte está aquí que quiera comentar algo sobre el aula y las clases de arte? En el taller pasado
una profesora de arte nos contaba cómo el arte es la capacidad de manifestar los sentimientos y de plasmarlos. Y entonces a ella le parece que lo más importante de esa clase es enseñar a los demás el respeto por ese sentimiento, por esa expresión de su manera de ver el mundo. Entonces se puede lograr un enorme respeto en una clase de arte. El trabajo con mandalas, por ejemplo, con los niños, cuando he tenido la oportunidad de hacer talleres con los niños, la más asombrada soy yo. Porque pues el concepto de la cabeza, cuando te dicen que es bonito, que es perfecto, que combinan los colores, pues eso es un chip que uno tiene metido. Pero cuando tú ves lo que el niño expresa y cómo lo dice, ¿sí? Entonces lo primero es quitar los prejuicios, juzgar, criticar, y tú ves que él te está enseñando es otra visión del universo. Entonces es maravilloso y yo creo que como adulto el aprendizaje es mucho más grande cuando ellos tienen la oportunidad de enseñarnos a nosotros cómo es su sentir y cómo lo pueden reflejar. A mí me parece importante porque el arte sintetiza no solamente emociones, sino también pensamientos y una chispa de algo que no vemos de a primera vista. Entonces, cuando compartimos en grupo es como ver lo invisible y eso es muy bello en las clases de arte. Qué bonito, hacer evidente aquellas cosas invisibles. En el arte tenemos muchos prejuicios, muchas creencias que nos han empobrecido enormemente entre lo bonito y lo feo. Debemos diluirlas, debemos hacer un esfuerzo profundo, grande, por reconocer esas creencias tan limitantes, esos juicios que apabullan realmente la manera de ver el mundo de cada cual y el respeto por cada cual, por su manera de verlo. Mi hija mayor, ella estudió música y ella trabaja en Venezuela, y a pesar de que en Venezuela hay muchos conflictos, y pues todos los conocemos, allá hay un sistema nacional de orquestas, que incluso una de las mejores orquestas sinfónicas que hay en el mundo es la Simón Bolívar, y ese sistema, pues ella me cuenta, ese sistema busca enseñarle música clásica con maravillosos instrumentos que creo que los dona Japón o China, bueno, en los lugares más remotos de Venezuela, en los más alejados, niños, y les enseñan, y ella pertenece a ese sistema y es también maestra de música, fuera que está en una orquesta es maestra de música, y me cuenta, me dice, no mamá, uno va y ve a esos niños, pues están reprimidos, pues por el sistema social en que están, pero con la música han sacado genios, a pesar de que pronto no tienen estudio, no tienen comida, no hay de las cosas más básicas que salen genios en la música, y pues es algo maravilloso y positivo pues que hay en Venezuela, ¿no? Y es con el arte. Gracias. Diana, cuéntanos. Durante este año, tuve la oportunidad de asistir a unas capacitaciones en la red de bibliotecas públicas y tuve la oportunidad de tener un taller con una artista que se llama Amalia Lowe y nos enseñó algo muy bonito. Nosotros siempre, como decía nuestra compañera, siempre tenemos ciertas limitaciones y ciertas creencias, además todo a raíz de las experiencias que hemos tenido en la educación con algunos maestros, que somos incapaces de dibujar, por ejemplo. Entonces cuando ella nos hace un ejercicio de pintar con la mano izquierda, un carboncillo, de pintarnos las manos y tener en cuenta todos los detalles que uno tiene en la mano, pero con la izquierda, con la que uno generalmente casi no usa, fue algo muy bonito, ¿sí? Porque nosotros siempre estamos limitando a los niños, cuando le ponemos una guía, cuando nos limitamos digamos, en una presentación, no, es que el que mejor baile es el que sale. Entonces estamos cayendo en el error y nos tenemos que dar cuenta, ¿sí?, de que ellos tienen muchas capacidades y que uno no tiene el derecho de cortar esas capacidades con una presentación, con un dibujo. Hay que dejarlos así, el arte es así, que se expresen. ¿Sí? Maravilloso, gracias. El arte se expresa.
es necesario el respeto sobre el arte. Es necesario que aprendamos a través del arte a respetar la manera en que cada uno se expresa, la manera en que cada uno ve el mundo. Vamos a mirar en matemáticas. ¿Qué pasa con las matemáticas? ¿Cuáles son los valores? Yo sé que muchos quieren participar en todas las materias, pero no se preocupen que vamos a tener otras oportunidades también para participar. Vamos a mirar en matemáticas los valores que se expresan en las matemáticas. ¿Cuáles son los valores que nosotros podemos aprender a través de la herramienta matemática? De a uno. Perfección, ok. Ahí está. Perfección, concentración. Perfección, concentración. Humildad, ¿quién dice humildad? ¿Por qué nos dice? ¿Cuál? Ah, yo sí dije, ok, unidad. La unidad. Orden. Rectitud. Armonía. Armonía. Exactitud. Lógica. Lógica, coherencia. Honestidad. Paciencia. Perseverancia. Etcétera. Análisis, lógica, ¿sí? Realmente tenemos una capacidad enorme de unir esas matemáticas con los valores. Si lo enfocamos, vamos a hacer un desarrollo de la personalidad muy grande, vamos a lograr excelencia. Imagínense ustedes estos tres, enfocados realmente desde los valores. Esas tres áreas hacen un ser humano íntegro. ¿Quieres contarnos cómo es la experiencia de matemáticas cuando la volvemos un poco más holística? Aquí tenemos una profesora de matemáticas que nos va a contar su manera de ver al respecto. Bueno, esa es mi pasión. Entonces, para mí las matemáticas son primero el instrumento de muchas otras cosas. O sea, yo siento que la naturaleza y que la historia, la geografía y la filosofía sobre todo, si uno ve en la historia, todos los filósofos eran matemáticos y todos los matemáticos eran filósofos. Entonces eso mejor dicho, hace nosotros cuando yo trabajaba en un colegio donde logramos un año dictar una clase en que la dictaba el profesor de filosofía y el profesor de matemáticas. Y un día dictaba la lógica desde el punto de vista filosófico y al otro día la lógica desde el punto de vista matemático, y era lo mismo, sencillamente era traducido a símbolos. Y al final del año los alumnos nos empezaron a decir, no, yo en este momento puedo discutir más fácil, yo puedo dar mis ideas a las personas y convencerlas más fácil, puedo demostrar lo que yo quiero y lo que yo siento. Digamos, desde ese punto de vista, pues en la historia hemos visto las matemáticas, las cosas suman, restan, multiplican o dividen. Y en el arte, yo no sé si ustedes conocen o han oído hablar de la proporción áurea y de Fibonacci, ¿no? Y eso además es la naturaleza, porque así es como se forman las cosas en la naturaleza. ¿Cómo está hecha la naturaleza? Como está hecha la naturaleza, y esto pues, ¿no? Los números de Fibonacci y la proporción áurea se basa en los números de Fibonacci, ¿no? Entonces, pues en todas partes están las matemáticas. Gracias. Vemos cómo la matemática es una parte de lo creado, es la estructura de lo creado, ¿sí? Vemos cómo la matemática se puede expresar en arte y se puede expresar en historia. ¿Sí? ¿Tú querías decirnos algo, por favor? Sí. Que hay una cosa, con los profesores de matemáticas precisamente. No, los otros. No sé si es confusión o falta de humildad, donde piensan de pronto que las matemáticas existen per se, y por eso es que confunden tanto a la gente, ¿sí? Porque le tratan de enseñar unos conceptos por allá como tan... Uno le puede enseñar a dividir a un niño con bananos, desde que tiene 1 año y medio o algo así, ya le puede enseñar a decir, dame la mitad,
vamos a repartirlo entre los tres, dame la tercera, o sea, todo se puede enseñar de esa manera, porque realmente las matemáticas son una abstracción del mundo, una abstracción impresionante porque llega hasta unos niveles de complejidad muy grandes, ¿sí? Pero si uno puede llevarles desde lo pequeñito e ir construyendo, no pasa lo que cuando dijimos aquí que la paciencia y todas esas cosas, porque todo el mundo dice matemáticas y la experiencia horrible, y creo que sencillamente es porque no la han sabido transmitir, no ha sido una experiencia agradable para la mayoría de la gente. Es un hecho, pero precisamente si nosotros miramos las matemáticas como un instrumento de expresión de la lógica del ser humano y una lógica que existe en la naturaleza, se vuelven absolutamente maravillosas. Respondiendo a lo que tú dijiste, no, tienes toda la razón y quiero contarles una experiencia que yo tuve. Yo trabajaba con niños con problemas de aprendizaje muy serios y tenían problemas en las matemáticas y un año tuve un grupo de 6 niños, una niña que tenía digamos que un problema de aprendizaje como un retraso y los otros 5 niños eran unos niños normales en sus capacidades, pero los 5 eran adoptados. Y parece dentro de la investigación que nosotros hicimos y todo eso, que nunca tuvieron a alguien que le dijera 1 dedito, 2 deditos, 3 deditos, dame la mitad. O sea, no tuvieron ese contacto, no numérico, porque no es numérico, sino de número, cuando estaban chiquitos y no tuvieron esas raíces. Entonces, sí, yo pienso que tú tienes mucha razón en que uno a los niños y alrededor de todo, o sea, sí, yo sé que es mi pasión, pero alrededor de las matemáticas, o sea, muchas cosas en el mundo. Nosotros teníamos otro problema con los niños con problemas de aprendizaje, tenían problemas en matemáticas y se rajaban en el examen de historia. ¿Por qué? Porque les entregaron el examen y nunca calcularon el tiempo. Nunca dijeron, tengo 10 preguntas, tengo 1 hora, no me puedo pasar más de 6 minutos por pregunta, ¿no? O sea, es una lógica que se expresa. Vamos a continuar con el lenguaje. Volvemos luego a la asociación. A través del lenguaje, de la escritura, de la lectura, de la literatura. Amor, ¿les parece que es el amor, inspiración, expresión, imaginación, análisis, verdad, respeto, comunicación. ¿Cuál me dijeron el último? Ritmo, confiabilidad, creatividad. Hay algo esencial en el lenguaje, es que es un medio de relación muy poderoso, y muchas veces fíjense lo que intrínsecamente trae: inspiración, expresión, imaginación, análisis, verdad, ritmo, respeto, ¿sí? Vamos a mirar un poco más adelante cómo es que quién es el que habla y qué pasa en el que habla, y volvamos a ese principio que estábamos viendo. Bueno, yo puedo conocer literatura, pero ¿qué siento? ¿Pero qué hago con ello? Como vemos aquí, en cada materia nosotros podemos extraer valores. Los valores humanos se extraen de las materias porque son parte integral de ellas. Si nosotros logramos en las aulas de clase enfocar y reenfocar nuestras materias hacia los valores, vamos a acercarnos a una educación significativa, a ese objetivo de la excelencia humana que hablábamos al principio. Miremos ahora si nosotros integramos en esa educación formal las técnicas. ¿Qué vimos de las técnicas? Trabajar con los diferentes niveles de la personalidad, es trabajar con las técnicas, porque cada técnica desarrolla un nivel de la personalidad. Vimos cómo el silencio trabaja lo emocional, el cuento trabaja lo físico,
el canto trabaja lo psíquico, la actividad grupal trabaja lo espiritual. Entonces, si nosotros trabajamos con técnicas, trabajamos con todos los niveles de la personalidad. Entre más técnicas logremos traer a una clase, mayor integración de la personalidad en esos valores que estamos trabajando. Los valores y las técnicas logran un conocimiento formativo. Y por eso ponemos esta imagen que es poniendo las piecitas del rompecabezas en el nivel del conocimiento, ¿sí? Para poder hacerlo más íntegro. Entonces, usemos no solo valores extraídos de cada una de las materias, sino usemos técnicas. Usemos la técnica del silencio para empezar todas las clases. Usemos la técnica del cuento para contar historias, para hablar de artistas, para armar las matemáticas. Lo podemos hacer a través de cuentos, de historias, de cantos. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Y hace muchos años pasé por allí y no se me olvidó. Muchas cosas se me han olvidado, pero no se me olvidó aquello que aprendí cantado. Entonces, ¿cómo podemos integrar todas esas técnicas en las materias? Va a hacer que mi personalidad se desarrolle íntegramente a través de las materias. Los valores y las técnicas logran un conocimiento formativo. Bueno, ahora pasemos a la vida cotidiana. Miramos lo que estaba pasando en las aulas de clase, en la educación formal. Miremos lo mismo en la vida cotidiana, de los roles. ¿Cuál rol cumplo yo? Yo tengo el rol de hija, de madre, de esposa, de hermana, de tía, de empresaria, de profesora, de los roles. Imagínense ustedes cuáles roles están cumpliendo en la vida, cuáles oficios, profesiones, programas, actividades, retos. ¿Cuáles son los retos que tenemos en este momento? Asuntos, eventos, trabajos, es decir, a todo lo que nos enfrentamos en la vida y que estamos inmersos en eso. ¿Cuáles son los valores humanos que podemos extraer de esa situación en la que estamos? Y también, ¿cuál técnica podemos aplicar? Empecemos por lo primero. ¿Cuáles valores humanos puedo extraer de la profesión que estoy desarrollando, del rol que estoy haciendo, del oficio, del evento, del trabajo? En ese papelito que todos ustedes tienen en la mano, vamos a poner los valores, así como pusimos aquí en la historia, en el arte, en las matemáticas y en el lenguaje. ¿Cuáles son esos valores que yo puedo extraer en estas materias? ¿Cuáles son los que en mi vida cotidiana yo puedo extraer? Pongamos los más importantes, los que para nosotros son más importantes. Por ejemplo, un ama de casa. ¿Cuáles son los valores que un ama de casa puede desarrollar? Vamos a hacer 1 minuto de silencio y cada uno va a apuntar en sus papelitos de lo que quiera escoger aquí, del rol, del oficio, de la profesión. En este momento vamos a escoger uno de los roles o de los oficios o de los retos o de los asuntos que tiene en este momento de su vida, de su existencia. Y va a darse cuenta, la vida lo está invitando, con ese oficio, con ese reto, con esa profesión, lo está invitando a desarrollar un valor. 1, 2, 3, ¿cuál es? Vamos a detectarlo en este momento, de acuerdo a la situación